En medio de la selva de Costa Rica existen enormes piedras perfectamente redondas. Algunas son tan pequeñas que pueden sostenerse con las manos. Otras pesan más de 15 toneladas. Lo más sorprendente no es su tamaño, es su forma. Su superficie es tan perfectamente esférica que durante décadas muchas personas se negaron a creer que hubieran sido creadas hace cientos de años. ¿Quién pudo fabricar algo tan preciso sin herramientas modernas? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué aparecen repartidas por diferentes zonas del país? Durante años surgieron teorías sobre civilizaciones perdidas, visitantes extraterrestres e incluso continentes desaparecidos. Pero la verdadera historia sigue guardando muchos interrogantes. Esta es la historia del misterio de las esferas de piedra de Costa Rica, uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de América. Todo comenzó en la década de 1930. Una empresa bananera comenzó a limpiar grandes extensiones de selva en el sur de Costa Rica para ampliar sus plantaciones. Mientras los trabajadores retiraban árboles y vegetación, empezaron a encontrar enormes rocas perfectamente redondas. Al principio pensaron que se trataba de simples formaciones naturales, pero conforme aparecieron más, comprendieron que eran diferentes. No eran unas cuantas. Había decenas, después cientos, y con el paso de los años se localizaron más de 300 esferas, distribuidas en distintos lugares. Algunas permanecían aisladas, otras aparecían agrupadas formando alineaciones muy precisas. Su perfección sorprendía incluso a quienes las observaban de cerca. Muchas parecían haber sido pulidas cuidadosamente hasta obtener una forma casi perfecta. Los primeros rumores comenzaron de inmediato. Algunas personas aseguraban que las piedras escondían tesoros en su interior. Impulsados por esa creencia, varios propietarios decidieron romper algunas utilizando explosivos. Esperaban encontrar oro, joyas, objetos antiguos. No encontraron absolutamente nada, solo destruyeron piezas arqueológicas irreemplazables. Con el paso del tiempo, los arqueólogos comenzaron a estudiarlas seriamente. Descubrieron que la mayoría estaban hechas de una roca muy dura llamada grano diorita. El problema era que las canteras de donde probablemente se obtuvo ese material se encontraban a varios kilómetros de distancia. Eso planteaba una pregunta evidente. ¿Cómo transportaron bloques que pesaban varias toneladas sin ruedas, grúas ni maquinaria? Las investigaciones indican que las esferas fueron creadas por la antigua cultura diquís, una sociedad precolombina que habitó esa región entre los años 500 y 1500 después de Cristo. Sin embargo, aunque hoy conocemos a sus posibles creadores, todavía ignoramos muchos detalles. No existen documentos escritos que expliquen cómo trabajaban, ni herramientas conservadas que permitan reconstruir exactamente el proceso. Los especialistas creen que primero tallaban grandes bloques utilizando otras piedras más resistentes. Después aplicaban calor mediante fuego y enfriaban rápidamente la superficie con agua para facilitar el desprendimiento de pequeñas capas de roca. Finalmente las pulían durante semanas o incluso meses hasta conseguir la forma deseada. Era un trabajo gigantesco, especialmente considerando que algunas esferas alcanzan más de 2 metros de diámetro y pesan más de 15 toneladas. Pero fabricar las piedras era solo parte del desafío. Después había que moverlas, y ahí aparece otro misterio. Algunas fueron encontradas en lugares elevados. Otras estaban alineadas siguiendo patrones geométricos. ¿Cómo las transportaron? La explicación más aceptada propone el uso de troncos de madera como rodillos, cuerdas fabricadas con fibras vegetales y grandes grupos de trabajadores. Sin embargo, nadie sabe exactamente cuántas personas eran necesarias para mover una sola esfera.
Otro aspecto que sigue desconcertando a los investigadores es su función. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en fabricar cientos de esferas gigantes? Una teoría sostiene que representaban símbolos de poder. Cuanto más importante era un jefe o una comunidad, mayor era el tamaño de las esferas colocadas cerca de sus viviendas o plazas ceremoniales. Otra hipótesis propone que servían para marcar territorios o caminos importantes. También existen estudios que sugieren que algunas alineaciones podrían tener relación con observaciones astronómicas, aunque las pruebas son limitadas y no existe un consenso definitivo. La falta de respuestas dio origen a teorías mucho más llamativas. Algunos autores aseguraron que las esferas eran obra de habitantes del continente perdido de la Atlántida. Otros afirmaron que habían sido construidas por extraterrestres debido a su aparente perfección. Incluso hubo quienes las relacionaron con antiguas civilizaciones capaces de utilizar tecnologías desconocidas. Sin embargo, ninguna de esas ideas cuenta con evidencia arqueológica. Los estudios realizados durante décadas apuntan claramente hacia un origen humano y precolombino. Eso no hace que el misterio desaparezca. Al contrario, resulta aún más impresionante imaginar que una cultura indígena logró fabricar estructuras tan precisas utilizando únicamente herramientas disponibles hace cientos de años. En 2014, las esferas de piedra del Diquís fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ese reconocimiento confirmó su enorme valor histórico y arqueológico. Hoy continúan siendo objeto de investigaciones. Nuevas tecnologías permiten medirlas con una precisión extraordinaria, y esos análisis han demostrado que, aunque muchas parecen perfectamente redondas a simple vista, presentan pequeñas irregularidades propias del trabajo manual. Ese detalle refuerza la idea de que fueron elaboradas por personas y no mediante procesos industriales modernos. Aún así, siguen existiendo muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué algunas fueron enterradas deliberadamente? ¿Por qué otras aparecieron formando líneas o figuras geométricas? ¿Y qué significado tenían realmente para quienes las construyeron? Quizá eran símbolos religiosos, quizá representaban el poder de antiguos gobernantes, o quizá cumplían una función que todavía no somos capaces de comprender. Lo único seguro es que sobrevivieron siglos ocultas bajo la selva, resistieron lluvias, terremotos y el paso del tiempo. Y cuando finalmente fueron descubiertas, demostraron que las antiguas culturas americanas poseían conocimientos y habilidades mucho más avanzados de lo que durante mucho tiempo se creyó. Las esferas de piedra de Costa Rica no necesitan explicaciones sobrenaturales para resultar fascinantes, porque el verdadero misterio no es imaginar que alguien llegó desde otro mundo para construirlas. El verdadero misterio es comprender cómo una civilización de la que conocemos tan poco fue capaz de crear una de las obras arqueológicas más sorprendentes del continente. Y mientras no aparezcan nuevas evidencias, esas enormes piedras seguirán observando en silencio el paso de los siglos, esperando el día en que alguien descubra por fin el verdadero motivo por el que fueron creadas.